Amigos televidentes de Huerta Cerrando la Noche, y qué bueno que vamos a compartir a partir de este momento con un buen amigo de este espacio, y sobre todo en lo personal pues tenemos una buena relación de amistad, y cuando uno conversa con amigos uno se siente bien, se siente cómodo. En la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo Homero González, dirigente político, con quien vamos a pasar balance y a hablar de algunas iniciativas que en el pasado pues propuso y que todavía siguen vigentes. Homero, buenas noches, bienvenido. Giovanni Junior, buenas noches. Gracias por la invitación, ¿verdad? Tanto a ustedes como al público que diariamente les acompaña, que esperamos pasar un buen rato. Homero, tú te destacaste mucho en las dos últimas campañas que aspiraste con iniciativa de velar y de ver cómo el Estado dominicano puede influir o incidir en el sector privado, en este caso colegios, universidades, con relación a las altas tarifas, el pago de matrícula, el pago que se hacen de reinscripción y sobre todo a veces algunos colegios pues cobran sumas exorbitantes, quieren pago por adelantado y siendo remodelación que hacen en un colegio también se la cobran a las personas, y vimos que te destacaste en eso. Sin embargo, vemos que ahora en el Congreso, en la actual legislatura, están aprobando iniciativas en ese sentido. ¿Cómo tú ves esta iniciativa? No estás en el Congreso, pero sé que te sientes contento de que esa idea tuya pues tuvo relevo en el actual Congreso. Pues así es, Giovanni. Fíjate, nosotros comenzamos con este tema por el año 2013, finales 2013, inicios 2014. Es de conocimiento público que el entramado educativo, la capacidad país ha ido en decrecimiento y realmente ha ido en retroceso. Pero nos llamó poderosamente la atención cómo poco a poco los padres de estudiantes iban expresando sus quejas con que anualmente le iban incrementando las inscripciones y las mensualidades por igual. Y la educación en picada, en sentido general. Y eso nos llevó realmente a tomar en cuenta que ya se había convertido en una práctica todos los años que los colegios privados aumentasen sus mensualidades, como por igual el tema de las reinscripciones. Y nos dimos cuenta, como siempre decíamos, que hay un sinnúmero de leyes que hoy día no se cumplían, y entre esas estaba el 8600, conjuntamente con la problemática del cobro de las reinscripciones. Pero sí, realmente ya se aprobó en segunda lectura. Todavía hay otros temas que hay que abordar, porque el gran temor de la ciudadanía hoy día es que esa falta de ingreso de los colegios lo compensen aumentando las mensualidades. Pero en la ley 8600 del Ministerio de Educación dice muy bien que una de las obligaciones del ministerio es hacer la clasificación de los colegios para colocarle tope a sus aumentos de sus mensualidades. Ahora entonces la bola se va a la cancha del ministerio, a quien hay que forzar a que destine el personal y destine los recursos para que salgan a todo el territorio nacional a realizar la clasificación real de los colegios, para que ya ellos mismos puedan tener tope en sus aumentos. Sí, pero también veo iniciativa en el caso del Senado de la República que lidera el senador Héctor Acosta. Creo que en este caso solamente para las universidades, lo que él propone también incluye en los colegios privados. O estas dos iniciativas son independientes, no tienen el mismo objetivo. No, porque una cosa era el tema de los aumentos en las tarifas mensuales, que eso se rige con la ley 8600. Sí. Pero la otra práctica que agravaba aún más el tema de los colegios era el tema de las reinscripciones, donde un alumno inscrito año tras año tenía que pagar una reinscripción. Un tema o una cobranza totalmente absurda y abusiva. Entendamos que este tema de los colegios, su degradación, porque bien lo digo así, vienen en los últimos 10, 15 años. Las pasadas generaciones bien sabían que nuestros padres no tenían este tema cotidiano, ni con la educación, ni con el pago de la misma, porque es un derecho constitucional
de todo niño el tener derecho a la educación. Y es verdad. La educación pública es deficiente. Sí, muy deficiente. A pesar de tener 9 años consecutivos recibiendo el 4% para la educación, donde los pasados ministros hicieron una interpretación diferente, digo yo, porque era el 4% para educación y ellos lo confundieron con el 4% para la construcción. Pero da pena y da vergüenza que un sector privado que había comenzado a hacer vida empresarial con la educación se aprovechase de esta deficiencia en la parte pública y tratase de capitalizar esa deficiencia cargando con altos costos a la educación a los padres de nuestros niños, siendo un tema país. Porque educación no es tan solo es ir a aprender, es preparar a las próximas generaciones. Muy bien. Homero, cuando habla de el tema vinculado al sector privado y dice que efectivamente hubo un sector que se aprovechó, no se aprovechó porque eso habla en pasado, posiblemente se sigue aprovechando. Se aprovecha. De ese 4%. ¿Y qué papel juega una entidad muy beligerante en materia educativa y que le llaman Educa? ¿Cómo opera eso dentro de este entramado? Bueno, lo que hay que ver es, no es la institución, porque la institución se rige por sus normativas. El tema es que muchas normativas dependen de quien la maneje en determinado momento. Ya. Las instituciones nacen con un norte muy bien definido, pero muchos de esos nortes tienden a ser torcidos dependiendo de quién dirija o cuáles sean realmente el norte propio de quien sepa dirigir dicha institución. Lamentablemente, y es así. Y pasa no tan solo en esa, pasa en la gran mayoría de ministerios. ¿Tienes esperanza de que ese proyecto que fue aprobado en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados para regular o eliminar el tema de la reinscripción en colegios, universidades, institutos, sea ratificado, aprobado en el Senado? Va a ser ratificado. Yo tengo la confianza de que sí. No creo que el cuerpo legislativo esté en condiciones de tirarse esa masa votante de padres de estudiantes en contra simplemente por hacer el juego a un reducido grupo de micros y pequeños empresarios que se han destinado en los últimos 10, 15 años al negocio de la educación. Cuando anteriormente eran las iglesias quienes manejaban la educación. Sí. Estamos hablando, somos de la 20 Salle, años atrás. estamos hablando la Salle, estamos hablando el Loyola, estamos hablando el Calazán. Eran las iglesias. Eran las iglesias. Y sí había educación. Y yo creo, y para un concepto de lo que es hoy día y lo que era antes la educación, yo comienzo a estar por la misma caligrafía. Lo que era la caligrafía de antes, lo que es lo de hoy, lo que eran las clases de moral y cívica, nuestras niñas, nuestros niños, a lo que hoy día están aprendiendo. Algo ha pasado. Y yo creo que lo más inteligente cuando tú te das cuenta que algo no va bien en el camino es pararte y dar reversa, a ver en qué momento fue que te supiste salir de esa gran autopista. Y tú observas que hay voluntad en esta gestión de educación de hacer ese alto en el camino. Yo creo que más que voluntad hay presión. Hay presión. Hay presión, porque todavía tengo mis reservas con quienes manejan la parte educativa o las entidades educativas del país. Hoy día, llámese Ministerio de Educación. Pero se han creado varias instituciones. Aparte de Educa, hay otra empresa o otra iniciativa privada que se llama Inicia, que tiene también que ver
donde vemos familias importantes del país involucradas en el sector educativo. ¿Sería esto porque hay una buena cartera? Cuando digo una buena cartera, estamos hablando de 4% para la educación, para invertir en la educación, y están familias formando empresas en esta área de negocio, que aunque es educativa y es para formar, pero no deja de ser un negocio. Mira, no es menos cierto que el mismo sector empresarial se ha percatado de la gran deficiencia que ellos como sector tienen al tener una baja población en materia educacional. Eso afecta a todos los sectores. Todos los sectores, porque la materia prima de muchas empresas es su gente y su educación.